Enrique, muchas gracias por la entrevista. Es la primera vez que hacemos esto presencial, después de hace mucho tiempo. Entonces, es un gusto. Yo me encuentro muy emocionado porque además estamos en un gran espacio para diseñar. Déjame inicio con mi primera pregunta, que es una de las que yo creo que la audiencia, si no lo sabe, ahora se va a enterar. Y si lo sabe, pues seguramente le gustaría hacer muchas preguntas al respecto. Esto tiene que ver con este nombre que se llama Landor, ¿no? Que para muchos de nosotros es una referencia importante, tanto en el mundo del diseño, pero también en la parte del negocio. Platícame qué se siente, qué es para ti haber sido director de Landor, qué te deja. Mira, es una gran pregunta y gracias por la invitación. Landor para mí no era hace 20, 30 años, no era un lugar donde yo quisiera trabajar. Estaba muy desgastado. ¿Sí? Landor es una de las empresas más importantes que ha habido en la historia del diseño. Hoy yo creo que cumple como 80 años. No me sé tanto la historia de Landor. Lo que te puedo decir es que inició con un genio que se llama Walter Landor. Y él creía que las relaciones públicas y el diseño y una experiencia de trabajo maravillosa podían conjuntarse y él podía ganar a los mejores clientes que había. Se dice que Landor México fue la segunda oficina que se abrió hace muchísimos años. Y además tenía a Walter Landor una casa en Vallarta. ¿Sí? Él creía que el lugar donde ibas a trabajar tenía que ser sumamente creativo. En San Francisco estaba en un barco y aquí en México estaban en la casa del arzobispo de Madrid, ahí en San Jacinto. Entonces era una casa que era un patrimonio histórico de México. Todo el ambiente era maravilloso. Yo tuve la fortuna de estudiar en el Art Center, en California, en Pasadena, y cuando termina la maestría, tenemos la oportunidad los estudiantes de entrevistarnos con grandes empresas que iban allá a entrevistarnos para contratar gente. Pero casi nadie quería entrevistarse con Landor. Landor lo veíamos como un despacho comercial, un despacho demasiado corporativo, demasiado institucional y no creativo, curiosamente. Todos queríamos trabajar entonces con April Brennan, con Joe Duffy, que hacían cosas muy experimentales, muy disruptivas, que nos encantaban. Ahí queríamos trabajar nosotros. Pero de todas maneras, yo ya quería regresarme a México. Para mí Estados Unidos no era un lugar donde yo iba a trabajar. Regreso a México y empiezo a trabajar en una segunda etapa con Franz Teuscher, en Design Center, donde yo ya había trabajado antes. Y pocos meses después me llama Landor. Landor me llama porque buscaba personal de Art Center. Okay. ¿Sí? Porque sabía que era una garantía para la filosofía y la manera de trabajar de Landor, que era muy institucional y muy corporativa. Ya para entonces, ya Landor había sido vendido a otra persona, ya había terminado la etapa de Walter Landor, le estaba de retirado. ¿Sí? Entonces, ¿esto alrededor de qué año recuerdas? Estos hace 28, 29 años. ¿Sí? Landor México era una unidad independiente prácticamente del resto de las oficinas de Landor. Landor era la empresa más grande del mundo. Era la única empresa en ese momento que podía llevar a cabo de una manera efectiva y solvente una identidad para un hotel del mundial, para una aerolínea. Realmente era un músculo y nadie podía competir contra ellos. La América Latina se convierte en un lugar muy importante en esa época. Brasil, Argentina, Venezuela, eran países que estaban creciendo mucho, tenían grandes empresas que le interesaban a Landor. Y deciden entonces cambiar Landor México, que Landor México ya tenía poco personal, y deciden mandar a una persona a los Estados Unidos para que cambiara un poco el clima organizacional y que cambiara un poco la metodología y la manera de trabajar de México y hacerlo, subirlo a un nivel mundial. En ese entonces había 2 computadoras en Landor. ¿Sí? Entonces me llaman de Landor
para hacer una entrevista. Yo era una parte muy ejecutivo, mi manera de trabajar así me habían educado, que para dar credibilidad ante los clientes yo tenía que vestirme de una manera ejecutiva y hablar de una manera igual a ellos. Pero por otro lado, mis raíces eran manuales, eran de artista, llamémosle así, un artista medio frustrado. Pero me vestía de jeans, me vestía de topsales sin calcetines, me vestía de playera. Y me dice una persona, ¿a dónde vas a ir? Es que me acaban de hablar de Landor para que me vaya a entrevistar. ¿Okay? ¿Y así vas a ir? ¿No te has rasurado? Pues sí, que vean, qué flojera. Y yo como buen diseñador era flojo en ciertas cosas que no me gustaba hacer. Me dice, no, Enrique, tienes que ir, no avientes la toalla. Me voy a mi casa, me baño, me rasuro y me pongo traje. Llego a Landor, ahí en San Jacinto, y está ahí un señor ahí, y está el señor Manterola, está el señor Leffel, está el señor Tornel, y me sientan. Dicen, hola, ¿cómo estás? Pues bien, ¿en qué les puedo ayudar? Cierta actitud arrogante, como buen chavo de esa edad, de tantos años, que hoy en día también la ves, ¿no? Que el mundo gira alrededor de ti. Y Landor, además, me había dicho mi jefe, que era un lugar ya que estaba desgastado, ya no hacían mucho, ¿sí? Pero lo que estaba pasando es que habían traído a una persona norteamericana para cambiarla. Bueno, pues voy y me entrevisto con ellos, y ok, ¿cómo estás? Y nos vemos, me da su tarjeta y me voy. Y me doy cuenta, cuando leo la tarjeta, que era el director mundial de Landor. Estaba vestido perfectamente. Y me contratan. Porque yo tenía el perfil de lo que estaba buscando. En ese momento, ¿te contratan para ser el director o para entrar a hacer un proceso como diseñador gráfico? Bueno, peor que eso. Yo obviamente no tenía ni idea de cómo ser el director de una empresa de ese tamaño. Ni siquiera soñaba tener una empresa propia, o sí la soñaba, pero no tenía la capacidad. A mí me contratan, sin que yo lo sepa, para sustituir al Ernesto Leffel. Pero Ernesto Leffel, sus zapatos eran demasiado grandes para mí, era un genio. Él sabía de identidad corporativa, tenía una experiencia de muchísimos años en el negocio, pero era la persona que ellos habían encontrado que tenía que llenar los zapatos y me estaban contratando para sustituir al señor Leffel, que estaba ya muy enfermo. Esa era la agenda interna que podían ellos conocer, ¿no? No era la misma agenda. Me contrataban como director de diseño, como director creativo. La estructura de Landor en ese momento había diseñadores, estaba el señor Tornel, que él hacía presupuestos junto con el señor Manterola, que era el director general, y un director de diseño, un director creativo que fungía como todo, que era el señor Leffel. Los diseñadores le entregaban los bocetos a él y ellos tres o ellos dos iban a presentar ante los clientes. Con esta entrada de esta nueva persona, que se llamaba Eduardo Alfonso, que era cubano-americano, intentaban cambiar la faz de Landor. Okay. ¿Sí? Entonces me contratan y obviamente yo no pude llenar los zapatos de Leffel. Él seguía trabajando, pero cada vez menos. Y poco a poco estuve aprendiendo, entendiendo los clientes del momento, y me dieron hasta cierto punto algunos clientes como que yo fuera representante. ¿Sí? Estaba en ese entonces Danone, estaba en ese entonces Fuller, estaban ciertas empresas que yo iba un poco como director de diseño con ellos, pero no había tanto diseño que hacer. Y el diseño lo hacíamos todos, y todavía el señor Leffel y el señor Manterola iban y presentaban. Yo estaba en un proceso de entrenamiento para cubrir hasta cierto punto los zapatos de Ernesto, ¿sí? Que me faltaban muchísimos años para llenarlos. Pero había que cubrirlos con alguien porque él ya estaba muy enfermo y ya no podía ir tan seguido. Y empiezan a contratar otro tipo de perfiles de personas más ejecutivas, diseñadores con un perfil más ejecutivo, más organizado. Diseñadores que no solo pensaban en la parte gráfica de diseño, sino pensaban un poco más en mercado técnico, pensaban más en un análisis, en una investigación, se iban más del lado del cliente a entender un poquito más sus necesidades. Y tiempo después, no tanto, nos adquiere una empresa que se llama Young & Rubicam,
Y Johan Rubicam decide vender las oficinas de San Jacinto y meternos en un edificio inteligente, en Bosques de las Lomas. Allí en Bosques de las Lomas ya teníamos computadoras todos. Okay. Porque al principio teníamos que pelearnos por la única compu que había ahí. No había redes sociales, no había teléfonos inteligentes en ese inicio. ¿Sí? Inclusive no había internet porque no estaba la infraestructura de esa casa capacitada para tener esa infraestructura, o la zona tampoco tenía ciertas cualidades. Y lo que sucede es que nos vamos de ahí porque había que invertir demasiado dinero en esa casa y era mucho más efectivo para Johan Rubicam manejar sus distintas empresas, que eran Johan Rubicam, Burson Marsteller, Wunderman, Cato Johnson y Landor, en el mismo edificio inteligente de Bosques. Pero cambia mucho el diseño que yo había conocido y se vuelve un diseño con un énfasis más en publicidad. Principios de los 90s, ¿no? Exactamente. Ya para entonces el señor Manterola ya no estaba ahí. Se había quedado como director interino Eduardo Alfonso. Y habían contratado ya a un grupo de personas como Jorge de la Reguera, como Marco Escalante, que tenían un perfil distinto y más ejecutivo, más institucional. Yo para entonces ya era director de proyectos, llamémosle así. Y había varios directores de proyectos en la empresa, que cada uno llevaba hasta cierto punto una cuenta, a un nivel consultoría, a un nivel diseño y a un nivel implementación. ¿Sí? Y pasa el tiempo y yo empiezo a aprender de otro tipo de tareas que había que hacer en una empresa de este tipo como mercadotecnia, porque me empiezan a decir a mí, como yo era bueno en relaciones públicas y cuidaba bien a los clientes, no escribía tan mal y hablaba regular, me empiezan a pedir que haga presupuestos. Okay. Me empiezan a pedir que vaya a conocer nuevos clientes, que vaya a una labor de mercadotecnia que era fundamental y Landor la tenía dentro de sus prioridades de cacarear el huevo. Okay. Y tenían una cantidad de parafernalia, de folletos, de postales, de videos y de relaciones públicas para hablar de la empresa. ¿Sí? Landor le interesaban únicamente clientes de cierto nivel económico, no le interesaban cuentas chicas, eran cuentas mundiales o cuentas que facturaron muchísimo dinero. Déjame preguntarte, ¿cómo te sientes en ese momento? Tú que venías de esta, pues relativamente joven, ¿no? Para ese momento, y que estuvieras ya con la posibilidad de tener contacto con clientes, estar en este escenario de las relaciones públicas, que no es usualmente algo con el que todo el mundo se siente cómodo, pero puntualmente haciendo cotizaciones que para algunas personas supongo que es todo el reto, ¿no? Es excelente pregunta. Cuando yo salgo a los 28, 29 años de Design Center y entro a Landor, yo tenía la idea de estar 6 meses en Landor, porque yo ya sabía todo. Yo había estado en Art Center y en Design Center, uno de los despachos más importantes. Yo me creía que era todo suficiente. Y de estar 6 meses en Landor, termino estando 7 años. ¿Sí? Mi sueño nunca terminó de independizarme algún día y tener mi propio negocio. Yo me sentía halagado de poder presentar a los clientes, de poder hacer presupuestos, porque yo necesitaba ese conocimiento para en un momento dado yo independizarme. ¿Okay? Yo necesitaba conocer todas las áreas que implica la gestión de un despacho de diseño. Y aprendí ahí, sobre todo, que lo más importante del diseño era el cliente y sus necesidades. Y que había que haber una razón de ser de lo que estabas haciendo y convencer al cliente que eso le iba a llevar a ganar dinero. Los clientes no nos buscaban para hacer cosas bonitas, nos buscaban porque ellos querían ganar dinero. Y Landor era considerado uno de los despachos más efectivos que había. Ahora, la red Landor en ese momento tenía a México como una célula independiente. Landor no nos enviaba clientes, ni nos ayudaba a desarrollar los proyectos, lo cual fue un gran beneficio para mí, porque pues, tuve que aprender a conseguir clientes y tuve que aprender a sacar los clientes sin ayuda de la red Landor, porque costaba mucho dinero contratar a alguien. Sí.
Entonces, eso me dio un aprendizaje muy importante. Y Lando, al ser adquirido por Unión Rubicam, quiso entrenar a todas las personas y a todas las oficinas a nivel directivo. Todos nos daban pláticas sobre presentación, sobre escribir, sobre nomenclatura, cómo crear nombres, sobre creatividad. Pero el único, en un momento que sabía inglés y que era director en Lando, o director creativo, o director de diseño, o director, era yo. Entonces me mandaban a distintos lugares yo a aprender todo eso. ¿Sí? Ya ahorita Lando es una estructura distinta y una filosofía distinta. Pero estoy hablando de lo que yo viví. ¿Sí? Entonces, hay un cambio otra vez de dirección y un cambio de dirección hasta que en un momento dado me ofrecen ser director general. Y yo digo, yo no voy a poder con esto. ¿Por qué? O sea, un diseñador gráfico, siendo director de un despacho de diseño gráfico, no me cuadraba. A pesar de que yo quería hacer eso, yo no me sentía capaz de llevar en los hombros un Lando y un Lando México. Pero además mi responsabilidad era facturar, era generar nuevos negocios, retener clientes, promover el despacho y sobre todo lo más complicado de todo es sacar los proyectos. Sacar los proyectos y yo poder ofrecer a los clientes un producto que ellos sintieran que es calidad Lando y que se cobrara 10 o 20 veces más de lo que se cobraba en México. Yo no quería decepcionar. Vaya paquete. Y no tiré la toalla. El vender un logotipo a una empresa mediana a $150,000 en Argentina era algo que me hizo sudar. Y sudé muchas veces. En una ocasión me invitaron a dar una plática. Y yo representaba a Lando. La presión que yo tenía de decir, puta, vean al idiota que pusieron ahí director. Cuando casi todos los directores de Lando en el mundo no eran diseñadores. Tenían otros conocimientos administrativos, mercadológicos, etc. Pero bueno, estoy reduciendo la historia de Lando de 7 años en muy poco tiempo. ¿Sí? Enrique, déjame hacerte una pregunta. Tú que has tenido este contacto en un momento importante para el grupo, evidentemente transformando la visión del grupo para vincular más personas que tuvieran skills más directivas o gerenciales. Tú que viste esa operación y además estos KPIs que mencionas, ¿no? Que pues básicamente hacen sudar a cualquiera. Y al tener de ese momento hasta ahora pues la posibilidad de gestionar también tu propia empresa, ¿qué es lo que piensas que es un despacho bien gestionado? Para ti, ¿qué puntos debe tener a favor un despacho bien gestionado? Si tú en algún momento llegaras, te metieras, lo vieras, estas entrañas y dijeras, este es un despacho bien gestionado porque tiene todos estos puntos favorables, para mí es positivo, o este posiblemente sea un muy mal gestión del despacho porque esto está a punto de caerse. ¿Qué considerarías tú? Extraordinaria pregunta, y es una pregunta que constantemente yo llevo en la cabeza, tengo que manejar siempre en la cabeza y se los digo a los alumnos cuando doy clases o se los digo a mi gente. Los despachos tienen muchas áreas que tienen que poner en cuenta para ver si están saludables. ¿Sí? El primero es cuidar a tus clientes y que estén satisfechos. Un cliente satisfecho y recurrente quiere decir que ha encontrado valor en tu producto y en tu empresa y en el servicio. Ahí podríamos hablar de todos los factores que toma en cuenta un cliente para contratarte, pero eso es otro punto, pero también para retenerte. Una persona de Lando, cuando ya era director, me dijo un día, Enrique, is the phone ringing? ¿Qué quiere decir este cuate?
era muy claro para mí. Tú no necesitas buscar clientes. Me decía, knock knock es tocar puertas. Ring ring es que te están llamando a ti. Te están llamando porque te conocen y te quieren. No solo tus clientes actuales, sino clientes que han sido referidos. Entonces, lo número uno para que tu empresa exista es que vendas, ¿sí? Y que la gente te recompre. Si la gente no te recompra, no estás en buen camino. ¿Cómo haces para recomprar? Ese es un boleto mucho más complejo que posteriormente podemos hablar. Pero está sonando el teléfono, te están llamando clientes que no sabes quiénes son. Quiere decir que alguien está hablando bien de ti, o sea, has hecho buena promoción. Punto número 2, estás cacareando el huevo. Estás mostrando y sacando nuevos productos y nuevos proyectos en el mercado y la gente lo sabe. Entonces, factor 1, te están llamando por teléfono clientes y clientes nuevos. Estás reteniendo a tus clientes. Número 2, estás teniendo producción. Estás sacando nuevos proyectos, nuevos productos. Porque muchas veces cuando tienes nada más un cliente que está haciendo lo mismo, tienes demasiados huevos en la canasta. Entonces, clientes nuevos que están saliendo al mercado es otro factor. Otro, te están llamando estudiantes. Y los mejores estudiantes te están llamando y te están buscando porque quieren trabajar contigo. Quiere decir que tienes una buena reputación como empresa. Tienes un buen posicionamiento como empresa. Ya sea como una empresa que da buen dinero o una empresa que tiene un perfil de educación donde vas a aprender. ¿Sí? Esta empresa tiene ese perfil. Tiene el perfil de contratar gente joven, muy talentosa, con mucha pasión, con muchas ganas, con hambre y que quiere aprender. Entonces yo necesito traer los mejores talentos porque un despacho es un trabajo en equipo. Para tú abarcar más clientes necesitas tener gente que sea mejor que tú por igual. ¿Sí? Otro factor que es fundamental es que estás cobrando. Estás cobrando lo correcto para mantener a tu empresa. ¿Sí? Eso se refiere a cuentas por cobrar, eso se refiere a que estás teniendo contratos donde estás cumpliendo y te están pagando lo suficiente para llegar a tus objetivos. Otro que también es muy importante es que tengas clientes de alta exposición. ¿Sí? Clientes importantes que en un momento dado te estén dando fama en el mercado. Porque eso te da publicidad. ¿Sí? Y otro que puede saber también importante es qué tanto te están llamando como relaciones públicas, revistas, universidades y otras autoridades en medios que en un momento dado quieren saber cómo lo estás haciendo. ¿Sí? Podría encontrar otros puntos, porque la salud de un despacho es muy compleja. ¿Sí? Pero por ahí va parte de cuando ves un despacho y dices, pues están sanos, tienen que tener suficiente gente. ¿Sí? Saltar de ser un freelance, trabajar en tu casa, no tener gastos fijos propiamente dicho. Muchos de los chicos tienen programas piratas, muchos de los chicos tienen una sola computadora. Pero en el momento, si tú quieres dejar un legado y salirte de ahí, y aquí estás facturando 10, para salirte de ahí tienes que facturar 100, no 20. Porque en este momento tienes que pagar algún empleado, más licencias, más computadoras, promoción, mensajería, contabilidad, un espacio probablemente. El tener un espacio, queramos o no, se puede utilizar mucho, pero para mí, un espacio creativo, auténtico, es muy importante para un diseñador con éxito. ¿Sí? Si no tienes la pasión, es difícil que llegues lejos. Tú tienes que tener las manos sucias. Generalmente, como decía un ex jefe, Manuel Manterola, la cabeza baña el cuerpo. Y si el jefe no está apasionado por el diseño, por hacer las cosas bien, por tener un servicio y una filosofía dentro del despacho de dar más, de no, una vez más, no tirar la cuerda y decir, este robo está bien,
pero puede estar mejor, puede estar mejor. Tienes que ser, y tienes que seguir estudiando y viendo cómo esto va a ser el mejor producto que puedes sacar al mercado, porque es tu cara, va a ser tu portafolio. Tienes que tener un portafolio excepcional para que la gente se convenza de ti, ¿no? Y hay distintos clientes. Y después podemos hablar de los tipos de clientes que hay y a cuáles se dirigen. Fíjate que yo tenía una persona muy cercana que me decía que la calidad de la dirección que pudiera tener una empresa tenía mucho que ver con la persona que la estaba conduciendo, y la persona que la estaba conduciendo tenía mucho que ver con su filosofía de vida. De tal forma que se hacía importante para hacer el análisis de esta persona, pues reconocer qué leía, qué clase de cine veía, qué aficiones tenía, cosas que volvían muy importante el espectro, y en este momento la persona, el director, se volvería una persona mucho más, digamos, cosmopolita para enfrentar toda la toma de decisiones que pues seguramente tú lo tienes a diario en este escritorio. Y cuando hablamos de eso, hablamos de filosofía de negocio, sin duda. ¿En qué sustentas tu filosofía de negocio? Enrique, eres una persona pro gente, pro talento, pro relaciones. Un poquito me estás diciendo que es una combinación, pero particularmente en el día a día, cuando dejas entrar a alguien a la oficina, un nuevo colaborador, ¿cuál es el filtro que haces tú con base en esta filosofía de negocio para que entre o para que no entre? En este sentido me gustaría saber tus mejores recuerdos de colaboradores ejemplares y aquellos que no podemos negar que existen, que son colaboradores que entraron, nos dejaron alguna decepción o un rompimiento y se fueron. Bien, yo creo que todas las personas son diferentes. Cuando ves las personas a un nivel personal, es muy distinto cuando ves a nivel profesional. A nivel profesional, tú no puedes evitar contratar personas que crees que encajan profesionalmente en tu despacho. Tu despacho tiene un cierto nivel de habilidades que tienen que cumplir los estudiantes o las personas. Eso puede ser unas habilidades técnicas o conocimientos técnicos, habilidades artísticas, de diseño, habilidades creativas. Después, una área que puede ser el área profesional, que son personas disciplinadas, que son personas perseverantes, que eso tiene que ver más con la persona misma, de quién es y cómo ve el trabajo. Las personas con hambre, que nunca se han empobrecido y que te dan más de lo que quieren. Y está la parte humana. Esas tres tienen que encajar. Yo personalmente entrevisto a cualquier persona. Hay veces que veo que las personas tienen estas cualidades, pero les falta esto, o no encajan al perfil de mi despacho. ¿Sí? La tercera, que es fundamental, es factor humano. Yo busco personas que yo les lea en los ojos hambre, sencillez, humildad, pero ambición, curiosidad, analíticas, que quieran hacer algo en su vida, que quieran quedar bien, que den todo, que traten al prójimo como a sí mismos, que quieran dar el ejemplo, que sean personas sanas, que hayan sido queridas. Entonces, así como puedes leer todo eso, no lo puedo leer. Y también la gente cambia. Puedes tener una persona por un año, puede ser maravillosa, pero con los años hay personas que cambian. La situación de su vida cambia, tienen traumas en su vida, tienen problemas. Entonces no es solo llegar, sino mantenerte. Entonces, con esas características yo selecciono personas, ¿sí? Personas que sé que me van a respetar y van a respetar al de junto, que no son racistas. Y si lo son, tratan de luchar contra esa educación que tuvieron, ¿sí? Entonces son personas que son apasionadas por el diseño, ¿sí? Que les apasiona lo gráfico, la belleza, porque eso es fundamental para este despacho, ¿sí? Si las personas tienen los aspectos humanos y tienen todo lo demás, se contratan. Pero es muy difícil encontrar a alguien así.
Es como casarte con alguien, porque te casas con alguien y vas a ser parte de un equipo. Hay algunos que entraron y no cumplieron. Y a los 3 meses pues, les tengo que decir que no encajan. Que me presentaron un portafolio ficticio. O el portafolio estaba hecho por su maestro. O realmente ellos no hicieron lo que dijeron que hicieron. Entonces cuando les das un proyecto, pues no saben. ¿Sí? Entonces, ves muy rápidamente las personas que realmente encajan en este despacho. Y recuerda que cada despacho es distinto. Este despacho tiene una serie de proyectos y serie de requisitos que exige el día a día, que pueden ser distintos al despacho de junta. ¿Sí? Hay algunas personas que después de unos cuantos años, pues desafortunadamente salieron algunas personas y tenía que yo subir de puesto a otras y no podía subir a los dos. Subes a uno y entonces la otra persona se desubica, no está contenta y cambia. ¿Sí? Entonces, a nivel aquí en contrato, híjole, ya te expliqué cómo, y las personas que están aquí, pues no somos perfectos, yo también tengo mis fallas y necesito de repente que alguien me jale las orejas y me dice, órale, no te eches para abajo, vamos otra vez, vamos a intentarlo. Sí. Claro. Enrique es el director y dueño de Sol Consultores, de esta empresa, pero tiene como director general a Enrique Saavedra. Tú como miembro del Consejo de Administración, ¿le haces un reclamo al director Enrique Saavedra? Por supuesto, la exigencia tiene que ser día a día. Yo tengo que ver esos factores que te platiqué, que son más o menos 5, y ver cómo vamos. ¿Sí? Creo que faltó uno que es fundamental también, que yo me tengo que reclamar día a día. ¿Qué estoy haciendo ahorita para promover el despacho? Pues todos los días tengo que hacer algo para promoverlo. ¿Qué estoy de día para hacer para conseguir nuevos clientes? Entonces yo me reclamo cuando veo que en este mes nada más me solicitaron 3 propuestas de trabajo. Esas propuestas de trabajo o 3 llamadas telefónicas se traducen en propuestas de trabajo o se traducen en una cotización y en un proyecto. Y de eso tienes que esperar otros meses para que te paguen. Entonces tú sabes perfectamente que tienes que ir planeando año con año, y no necesariamente año con año, sino en diciembre tienes que ver ya el año siguiente lo que va a pasar. Es una planeación continua de estos aspectos. ¿Qué proyectos nuevos tengo? ¿Qué nuevas iniciativas tengo? Todo tiene que ser día a día y tú te lo reclamas internamente. Tienes que ser muy disciplinado en eso. Tienes que reclamarte todos estos aspectos, ¿sí? Y tienes que analizar las cosas. Porque los gastos y los pagos no son iguales mes a mes. Es correcto. Entonces, si en un momento dado tuviste 2 meses de muchísima producción gráfica, tienes que administrar todo. Administrar tus recursos, tus proyectos. Entonces, nosotros tenemos unas postales que abarcan 12 meses de proyectos. Y yo no voy a mandar todas las postales al mismo tiempo. Tengo que administrarlas, porque tal vez diciembre no hay proyectos. Entonces, en diciembre, ¿qué proyecto voy a lanzar y voy a mostrar? Claro. Este es un gremio, a mí me ha tocado verlo, y hablando, digamos, de la industria creativa, ¿no? Particularmente me centro en este análisis en las ciudades, que es ahí donde hay más posibilidades de crecimiento económico, pero veo un gremio que está muy desconectado. Es decir, que las mejores prácticas de una persona pueden viajar en un cafecito, en una plática informal, compartir información a un colega, pero esto a veces tiene, pues, digamos, sus problemáticas, porque un entorno de una empresa es muy diferente del otro. Tú, ya con este expertise que tienes, con tantos momentos que viviste, supongo que oscuros y de luz, ¿podrías compartir para la audiencia, para gente que nos está viendo, alguna práctica de negocio que te ha servido en los momentos en los cuales hayas estado en momentos de duda, estos momentos de oscuridad, sin temor a que pueda llegar a ser mal interpretada
Es decir, que a lo mejor esto no le funciona a todos, esto le funciona para algunos específicamente. Una práctica de negocio que a ti te haya funcionado y que algunos despachos sean susceptibles de aplicar. Mira, uno de los principios que yo aprendí a golpes fue no entrar a concursos, a menos que sean pagados. Un concurso pagado, tú cotizas por fases y te pagan tu fase. El cliente puede hacer lo que quiera con lo que tú hayas hecho. Tiene que estar pagado. Una de las peores prácticas que hay es que los clientes en ocasiones quieren comparar a los diseñadores solicitando trabajo especulativo. Quieras o no, lo que tú presentes va a influir entre ellos. ¿Pero por qué es una mala práctica? Es una pésima práctica porque en primeras el buen diseñador, el diseñador más exitoso, tiene que estar junto con el cliente desde el inicio del proyecto y tiene que ayudarlo a crear ese brief que le llaman o ese documento que define perfectamente la problemática a resolver. Una vez que se define la problemática, podemos nosotros determinar alguna solución, posibles soluciones. Si el cliente te da un brief de un proyecto, puede que el brief original o el planteamiento original del problema que tiene el cliente es incorrecto. Los diseñadores deben estar a la par de un cliente que le entrega una problemática. Debe de investigar perfectamente la situación y por qué el cliente tiene esa necesidad. Entonces, si en un momento dado el cliente te da un brief, tú interpretas el brief de alguna manera y haces trabajo creativo, trabajo de diseño, trabajo plástico para el cliente, y él le pide a varios y no te pagan, entonces estás regalando tu tiempo y estás siendo poco profesional, porque pones el riesgo al cliente y obviamente el cliente va a ver todo y ese todo obviamente se le va a meter en la cabeza, porque nosotros vendemos no solo ejecuciones gráficas, vendemos ideas, vendemos teorías, diagnósticos. Si tú vas con un médico y él tiene un diagnóstico, él te está diciendo cómo puede resolver el problema que tienes tú. Entonces ya analizó obviamente toda tu problemática. Entonces, lo peor que hay son los concursos, pero sé que hay mucha hambre y la gente busca esperanza de ser seleccionada. Pero hay otro problema también, porque es el cliente el que tiene que decidir cuál es el mejor diseño para ese problema, cuando el diseñador debe ser también parte de la evaluación de un diseño y de un problema. Un director creativo en una empresa como esta ve todas las soluciones de los diseñadores y habla con ellos y explica por qué una solución puede ser mejor que la otra. Entonces, el diseñador no solo debe de ser parte del problema, parte de la solución y parte de la evaluación, lo cual lo estás dejando en manos. Entonces somos viles dibujantes e interpretamos las ideas de alguien a un nivel gráfico. Entonces, ese es un consejo que yo doy siempre. Y es con el que más problemas he tenido a lo largo del Ando, del Design Center, de aquí, entrar a concursos especulativos. ¿Sí? ¿Tienes alguna preferencia? Te lo digo porque voy a poner la pregunta en contexto. A lo largo del tiempo, yo creo que los últimos 10 años, el gremio por alguna otra parte ha hecho asociaciones en función de crear alguna política de diseño gráfico. Ya hace un tiempo hubo una que no resultó en nada. Ahora me parece que en Jalisco se está dando un resurgimiento de esta clase de políticas, escenarios más con el piso parejo. ¿Es más de la idea de competir en un mercado abierto o de estar teniendo la bendición de estas políticas de diseño? Yo creo que crear unas políticas de diseño es fundamental. Que haya un gremio que proteja al diseñador es fundamental.
Pero hay que ver por qué existe esta asociación. Una asociación no puede existir para generar igualdad, porque no hay igualdad de condiciones. Hay diseñadores mejores que otros, y hay que aceptarlos. Hay diseño bueno y diseño extraordinario. Entonces, una asociación lo que debe de hacer es ayudar a crear ciertas plataformas que puedan ayudar y asistir a todos a un nivel, puede ser legal, puede ser de evitar concursos, puede ser de dar unas cartas o unos documentos que ayuden a cuantificar ciertos aspectos. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Para que exista una asociación debe de haber generalmente ciertos problemas. Para que haya unas reglas debe de haber algo que se está rompiendo. Entonces, ¿qué está pasando con el diseño hoy en día? Personas que podemos tener 40 años en el negocio, competimos con personas que tienen 1 año en el negocio. ¿Quién es mejor? Ninguno de los dos, somos diferentes. ¿Sí? ¿Qué puede hacer una asociación para nosotros? Por lo menos dejar ciertos estándares, ¿sí? O sea, estándares éticos, normativos, protegernos de algunos clientes que son, podemos decir que no son justos, pero también dentro del gremio hay que buscar que no haya otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, una asociación es fundamental. La mayoría de las industrias tienen asociaciones que les ayudan a protegerse y a unirse. Yo creo que es muy bueno. Quorum lo que hacía en un momento dado es tener ciertas reglas, pero fomentar también el diseño y el valor del diseño. Entonces, una asociación que fomenta el diseño es fundamental y fomenta sobre todo el valor del diseño en términos del cliente. El cliente que quiere reducir costos y ganar dinero, retener personal, generar lealtad. Entonces, una asociación que fomente esos valores del diseño es excelente. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchos diseñadores que no tienen el mismo nivel que otros. Claro. Vámonos al otro extremo, este extremo sumamente espinoso, esta zona que me parece tan particular porque todo mundo tiene una forma de pensar con respecto a esto, que es el precio, ¿no? Parece que el precio en la industria donde se comercializan intangibles y se comercializan proyectos de creatividad para ser vendidos B2B, por alguna causa, me parece como el triángulo de las Bermudas, ¿no? Y todo el mundo tiene sus acercamientos. Los que me parecen más interesantes, porque me parecen profundamente imprudentes, son las ideas que no se basan en un pensamiento racional en relación al precio. Y aquí todo empieza a funcionar con una dinámica de gravedad rarísima y por lo tanto muy interesante. Cuando tú te acercas con una clara idea a los clientes corporativos, ¿no? Evidentemente por la formación y evidentemente por la elección de futuro que tú hiciste, te acercas a presupuestos grandes y bondadosos, al menos se debería de entender así, ¿no? Con empresas grandes que destinan presupuestos grandes a su mercadotecnia. Ya tú me dirás si sí o sí. Y por lo tanto, pues existiría mucho la posibilidad de ver que los precios empiezan a tender o querer aparentar que se cobran precios premium, ¿no? Que es lo que todo mundo anhela, cobrar precios premium. Pero por otro lado se encuentra otro bloque de mercado que ofertan también creatividad a través de proyectos que se los venden a las compañías, pero no tienen la posibilidad de entrar a estos todavía clubs, llamémosle, de los corporativos y trabajan en la pyme. Y pues vemos muchas instancias que pues a veces hay presupuestos lejos de lo premium y instancias complejas. Esto no quiere decir que estos dos bloques de vez en cuando no se mezclen.
Por ahí podría haber alguna de las personas que nos está viendo diciendo, yo trabajo perfectamente para una pyme y pues la gente es muy educada y pide las cosas con un brief y podría salirse como de común denominador, ¿no? Y por ahí también podría existir alguna persona que trabaja con corporativos y esos corporativos pues pueden pagar a 90 días, en condiciones críticas de trabajo, sin briefs y adicionalmente cobrando precios bajos porque su política de compras pues tiene el objetivo de bajar los precios a como se ve, ¿no? En esta dinámica, la filosofía de trabajo que tienes en Sol, dirigiéndolo, establece pues no va a meter a concursos o al menos estaré muy sensitivo de pisar en los lugares correctos. Pero ¿cómo es tu política de precios? Es una pregunta maravillosa también y es la pregunta de los 64,000 pesos que siempre está aquí y me pone nervioso. Pues sí, porque acabas de hablar de un caldero de palabras. Es un caldero que metiste ahí, vender creatividad. Pero puedes meter puedes meter también ahí valor. Puedes meter diseño, que es diseño. Puedes meter ahí pyme, puedes meter despacho, puedes meter persona, puedes tener presupuesto. O sea, ahí tienes que meter a un caldero muchísimas palabras que no están bien definidas y bien claras. ¿Sí? ¿Por qué unos pueden cobrar más que otros? ¿Por qué un cliente te busca a ti y no me busca a mí? Hay clientes que nunca han tenido contacto conmigo y me buscan. No hay una élite que trabaja con los corporativos y se van pasando las cosas. No hay una mafia allá arriba. Esa mafia se la crean los que no pueden llegar a esos niveles porque no saben cómo. Porque sí existen reglas para llegar ahí arriba. Es muy claro. Confianza, experiencia, conocimiento, profesionalismo, resultados, efectividad. Esas cualidades son las que en un momento dado puede llegar a buscar un gran corporativo. ¿Por qué a mí me busca un gran corporativo? No somos empresas grandes nosotros. Nadie es empresa grande de diseño en México. No existe una empresa de 200 personas, 500 personas. Donde tienes un director y tienes subdirectores, cada uno especialista en su área, que baja su conocimiento y baja su especialidad. No existe en México. Somos realmente empresas pequeñitas, somos pymes todas. Generalmente el dueño es el corazón de las empresas de diseño. Es el que derrama el conocimiento abajo o el que organiza. No son empresas donde ya tienes una cultura empresarial que se puede llevar a otro lado de una manera automática. ¿Sí? Es el director el que baja eso. Entonces, cuando hablamos de precios y hablamos de empresas, es que hay de diseñadores a diseñadores, de clientes a clientes. No todos los clientes son iguales. No todos los clientes corporativos grandes pagan mucho. Algunos pagan muy poco, porque saben que la gente los demanda, los busca. Y hay clientes que pagan mucho siendo pequeños. Entonces, hablando de una filosofía de precios, hay que hablar de competencia, hay que hablar de quién te llama. Cada proyecto, cada llamada, tienes que desglosarla, tienes que entenderla, de dónde te están llamando, qué empresa es, cuánto valor van a recibir con tu trabajo. Y automáticamente tú empiezas a ver números. Empiezas a ver si el proyecto es interesante, si es una industria donde vas a aprender, si te van a pagar bien, si te van a pagar poco, pero el proyecto es tan rico y tan interesante que vale la pena bajarte un poco los precios. Tienes que ver si es una empresa sumamente grande, de identidad corporativa, de empaque, si quieren un proyecto que va a ser se va a trabajar durante 2 años, se va a trabajar en un mes, si lo quieren rápido, urgente, cómo redactan la carta, quién te escribe, el director, el dueño, todo eso tienes que entenderlo para en un momento dado tú decidir qué precio vas a poner y si te interesa. ¿Sí?
Yo leo mucho que los chicos están sufriendo porque pues, no tienen trabajo o están mal pagados. Pues sí, generalmente una pyme es una empresa pequeña que produce económicamente menos que una grande. Por lo tanto, los presupuestos que va a tener son más pequeños. Lógico. Y generalmente no tienen mucho dinero con qué empezar una nueva marca. Entonces, tú puedes buscar llegar a asociarte con ellos o a buscar un entendimiento en el cual tú cobras esto, pero vas a empezar de abajo, pero ellos en un momento dado, si crecen, tú vas a recibir una compensación. Y también tienes mucha competencia. Hay demasiados diseñadores en el mercado y demasiados decoradores en el mercado. La mayor parte de los diseñadores no tienen un conocimiento del valor del diseño o no saben argumentar qué valor puede tener el diseño para el cliente. O simplemente tal vez no tiene mucho valor lo que van a hacer. Porque no siempre lo que hacemos va a tener un valor que le va a repercutir en ingresos sustanciales al cliente. Pero puede traer imagen, puede traer otras cosas, pero no siempre el diseño se puede cobrar como queremos, aunque nos tome todo ese tiempo de llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces, demasiada competencia, demasiados diseñadores. Hay muchos malos diseñadores. Es como algún médico que te da, como hay como buenos, malos y comerciantes. Entonces, la reputación del diseño tampoco es muy buena. Muchas personas consideran que el diseño no es una inversión, es un gasto y es un capricho. Y entonces no te respetan y ellos mismos están tomando decisiones. Entonces, la labor del diseñador es educar al cliente y explicarle y demostrarle que el diseño tiene valor. Claro. Enrique, muchas gracias por el tiempo, tu tiempo. Sabemos que pues no hay la posibilidad de volverlo a regresar. Es un sustituto que no tiene posibilidades. Te agradecemos mucho el análisis. Hay algunas preguntas que propiamente son justamente eso, tal vez una posibilidad para hacer un análisis más grande, ¿no? Hay algunos temas complicados, evidentemente, pero detrás de él hay una forma de contestarlos basados en una filosofía. Me encantó, muchas gracias por abrirnos las puertas, gracias por el tiempo que también tuviste para hacer interlocución con nosotros. Te consideramos una persona que es fundamental oírla para poder estar estableciendo análisis de lo que está pasando, no solamente hoy, ¿no?, sino lo que va a pasar en el futuro. Personalmente me gusta mucho el trabajo que hacen acá, el trabajo creativo. Evidentemente es de mucho respeto también el trabajo de negocios porque tienen una trayectoria larga y pues nada, muchas gracias por esto. Yo les agradezco a ustedes, te agradezco que me den la oportunidad de hablar. Como te das cuenta, sí me gusta hablar, me gusta ayudar y quiero que cambie esto. Quiero dar el ejemplo para compartir mis conocimientos y que en un momento dado se mejore el gremio, que la gente entienda que se vale criticar, pero hay soluciones para todo y tienen que buscarlas, ¿sí? Tienen que encontrarlas y te agradezco que te estés dedicando a esto, a fomentar un poquito más, porque es parte de lo que se necesita, ¿sí? Si queremos mejorar el diseño, tenemos que hablar del diseño, tenemos que hacer que el diseño tenga mucho más importancia, como en otros países, que se entiende como un activo fundamental, ¿verdad?, de negocio, de valor agregado y de ingreso económico. Hay que convencer al gobierno de que entienda que el diseño no es una carrera fifí, no es una profesión innecesaria para el país. Al contrario, es necesaria la construcción de marcas, patentes que generen valor a largo plazo. Y pues felicidades a ustedes. Muchas gracias.